Listo, empieza a ser grabada la clase. Bueno, el día martes no pudimos tener la sesión, el día lunes, perdón, no pudimos tener la sesión, dado que una reunión y esa reunión se alargó. Por eso le he pedido a la presidenta de curso que les comunique que hoy teníamos clases normales, ¿no? Normalmente habíamos dicho, les había indicado el primer día de clases, que este día iba a ser utilizado netamente para que cumplan alguna actividad no presencial, es decir, no necesariamente tienen que conectarse, pero dado que estamos un poquito atrasados, era necesario conectarse el día de hoy. Entonces, creería yo que hasta la próxima semana estaríamos usando tanto el día lunes como el día viernes que tenemos clases. ¿Okay? A ver, ya tuvimos una primera sesión, vimos una primera técnica estadística que hace referencia a la distribución de frecuencias, así se llama la técnica, análisis de distribución de frecuencia, y vimos la distribución de frecuencias para variables cualitativas. ¿Okay? Hoy vamos a ver la distribución de frecuencias, pero para variables cuantitativas. ¿Okay? Entonces, dijimos que cuando habían variables cualitativas, en el ámbito de las variables cualitativas, teníamos que se podían hacer análisis con una sola variable, que le llamamos tablas univariadas. Las tablas univariadas tenían frecuencias absolutas y frecuencias relativas, y de esa tabla univariada podían salir dos gráficos, el gráfico de pastel y el gráfico de barras. Mientras que posterior a eso podíamos complicarlo un poco y decir, podemos analizar dos variables al mismo tiempo, y a eso le llamamos análisis bivariado. Y ese análisis bivariado me determinaba 4 tablas de distribución de frecuencia. Una que se llamaba tabla bivariada de frecuencia absoluta, la otra que se llamaba tabla bivariada de frecuencia relativa total, otra que se llamaba tabla bivariada de frecuencia relativa por fila y la otra que se llamaba tabla bivariada de frecuencia relativa por columna. Y vimos que de esas tablas pueden desligarse gráficos que se llaman gráficos de barras combinadas. ¿Okay? Eso es lo que vimos en la última clase. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias, pero de variables cuantitativas. ¿Okay? Cuando hablamos de distribución de frecuencias para variables cuantitativas, cuando hablamos de la distribución de frecuencias para variables cuantitativas, hacemos referencia a que esto aplica exclusivamente para variables numéricas que pueden ser tanto discretas como continuas. No importa si la variable es discreta, no importa si la variable es continua, aplica para los dos tipos de variables. Lo importante es que sea numérica. Y si es numérica, puede ser discreta o puede ser continua. ¿Okay? ¿Cuál es el producto de una distribución de frecuencias de una variable cuantitativa? El producto es una tabla y se llama tabla de distribución de frecuencias. Se llama tabla de distribución de frecuencias. Esa tabla de distribución de frecuencias tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura que tiene esta tabla de distribución de frecuencias? La estructura es la siguiente. Va a tener lo que se llama intervalos. Va a tener un componente que se llama marca de clase. Va a tener un componente que se llama frecuencia absoluta. Va a tener un componente que se llama frecuencia relativa. Va a tener un componente que se llama frecuencia absoluta acumulada. Y va a tener otro componente que se llama frecuencia relativa acumulada. Esa es la estructura que tiene una tabla de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa. ¿Okay? ¿Qué son los intervalos? Vamos viendo qué es cada cosa y luego aprendemos a armar una tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué son los intervalos? Los intervalos son rangos. Los intervalos son rangos. Es decir, un intervalo tiene un límite inferior
U tiene un límite superior. Un rango siempre tiene un límite inferior y tiene un límite superior. ¿Ok? Entonces los intervalos son rangos que contienen límites inferiores y límites superiores. Obviamente, siempre de una variable cuantitativa. Puede ser discreta o puede ser continua. Es decir, hay intervalos que sean discretos, es decir, solo con números enteros, y hay intervalos que pueden tener punto decimal. ¿Ok? ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es lo que se conoce como el punto medio del intervalo. Esa es la marca de clase. La marca de clase es lo que se conoce como el punto medio del intervalo. ¿Qué es el punto medio del intervalo? El punto medio del intervalo es el valor que divide al intervalo en dos partes iguales. ¿Ok? Es el punto medio que divide al intervalo en dos partes iguales. Es decir, es el valor que está en el centro, de el intervalo. Es el valor que divide al intervalo en dos partes iguales o es el valor que está en el centro del intervalo. Esa es la marca de clase. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Bueno, ese concepto ya lo habíamos visto. La frecuencia absoluta hace referencia a la frecuencia o la cantidad de elementos que tiene un intervalo. ¿Ok? Entonces la frecuencia absoluta no es nada más que la cantidad de elementos que caen en un intervalo en particular. En una variable cualitativa, cuando trabajamos con variables cualitativas, decíamos que la frecuencia absoluta era la cantidad de elementos que tienen una característica en particular. Entonces contábamos cuántos elementos eran machos, cuántos elementos eran hembras. Contábamos cuántos elementos eran puros, cuántos elementos eran mestizos. Entonces es el conteo, ¿verdad? Acá no cambia. Sí, acá no cambia. La frecuencia absoluta es el conteo, solo que en vez de contar características, ahora va a contar cuántos elementos caen en un intervalo en particular. ¿Okay? ¿Cuántos elementos caen en un intervalo en particular? ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es la representación porcentual o la representación en porcentaje de la frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia relativa obviamente depende de la frecuencia absoluta. Necesito obligatoriamente tener la frecuencia absoluta para poder calcular la frecuencia relativa. Repito, la frecuencia relativa es el porcentaje que representa cada elemento de la frecuencia absoluta. Existe la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Es ir sumando cada uno de los elementos de la frecuencia absoluta, los voy acumulando. Es decir, cada intervalo lo voy a ir acumulando de la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa acumulada es lo mismo, pero con una frecuencia relativa. Voy sumando los elementos de la frecuencia relativa. Entonces, esa es la estructura nada más de lo que corresponde a una tabla de distribución de frecuencias para variables cuantitativas. A diferencia de las variables cualitativas, acá existe un procedimiento que hay que seguir, hay un conjunto de pasos que hay que seguir. Entonces vamos viendo los pasos, ¿sí? Vamos viendo los pasos que se siguen, vamos viendo los pasos que se siguen para armar una tabla de distribución de frecuencias. Entonces vamos a decir, paso 1. El paso 1 es determinar el número de intervalos. Ese es el primer paso, determinar el número de intervalos. Para determinar el número de intervalos vamos a utilizar una fórmula. Vamos a utilizar la fórmula 2 elevado a la k es menor que n. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. 2 elevado a la k es menor que n. Donde k representa
el número de intervalos, es decir, K es lo que tenemos que buscar. K va a representar el número de intervalos y N es el total de datos. ¿Sí? N es el total de datos. K es lo que voy a buscar, N es el total de datos. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar esta forma. Ejemplo, si yo tengo un N de... Ejemplo, si yo tengo un N de 30 datos, ¿cuál debería ser el valor de K? Es decir, con 30 datos, ¿cuántos intervalos puedo tener o debería tener? Dice, cuando N vale 30, tengo que comprobar con esta fórmula cuál es el valor de K. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Empiezo a darle valores a K. ¿Qué pasa cuando K vale 0? Cuando K vale 0 voy a tener 2 elevado a la 0 es menor que N vale 30, menor que 30. 2 elevado a la 0 es menor que 30. Sí, ¿verdad? Es correcto. 2 elevado a la 0, 1. 1 es menor que 30, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando K vale 1? Cuando K vale 1 voy a tener 2 elevado a la 1 es menor que 30. 2 elevado a la 1 es 2. 2 es menor que 30, se cumple la condición. ¿Qué pasa cuando K vale 3? Cuando K vale 3, digo 2 elevado al cubo es menor que 30. ¿Se cumple? 2 elevado al cubo, 2 por 2, 4, por 2, 8. 8 es menor que 30, sí se cumple. ¿Qué pasa cuando K vale 4? Cuando K vale 4, digo 2 elevado a la cuarta es menor que 30. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 16 es menor que 30, sí se cumple. ¿Qué pasa cuando K vale 5? Cuando K vale 5 voy a tener 2 elevado a la quinta es menor que 30, ¿sí? 2 elevado a la quinta es menor que 30, y digo 2 elevado a la quinta, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. 32 es menor que 30, falso. 32 es menor que 30, falso. Entonces, en ese momento, paro la iteración. Es decir, yo tengo que ir comprobando cuáles son los valores de K que cumplen la condición. Entonces, paré cuando el valor de K ya no cumple la condición. Cuando K vale 5, 2 elevado a la quinta, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y por 2, 32. 32 es menor que 30, falso. Ahí paré la iteración. Y me voy a quedar con el último valor de K que cumple la condición. El último valor de K que cumple la condición es K igual 4. Es decir, cuando tengo un N de 30, cuando tengo 30 datos, no importa si son discretos o continuos, si tengo 30 datos, el valor de K siempre va a ser 4. Si yo tengo 30 datos, la técnica me dice que yo siempre voy a tener 4 intervalos. Todavía no he armado la tabla de distribución de frecuencias. Lo único que he hecho es determinar la cantidad de intervalos que va a tener mi tabla de distribución. ¿Ok? Ese es el primer paso. Se determina el número de intervalos con la fórmula 2 a la k menos m. Entonces, ¿qué es n? N es el número total de datos. Entonces, haciendo un ejemplo, si tengo 30 datos, n igual 30, entonces, ¿qué hago? Empiezo a dar valores acá. Cuando k vale 0, 1, 2, 3, ¿sí? Bueno, me salté el 2, perdón. 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, paro, siempre voy a parar la iteración cuando el valor de K que haya reemplazado en la fórmula ya no cumple la condición. Ahí paré. Y me voy a quedar con el último valor de K que sí cumplió la condición. Yo hice el barrido hasta K igual 5, pero K igual 5 ya no cumplió la condición. Por lo tanto, el último valor que sí la cumplió es K igual 4. ¿Qué significa? Que en este momento estoy determinando que K es igual a 4. Es decir, mi tabla va a tener 4 filas, 4 intervalos. Todavía no los he armado. Si todavía no están armados los intervalos. Lo único que he hecho es determinar que voy a tener 4 intervalos. La cantidad de intervalos, lo único que he determinado. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Listo. Sí. Muy bien. Un momentito.
Ingeniero, una pregunta. Dígame. En el caso de que en la última parte nos hubiese salido 30 menor a 30, tomamos entonces igualmente el anterior que nos salió. Perdón, perdón. O sea, por decir, en la última que no es válida porque no es menor, porque 32 no es menor a 30, pero en un caso que nos salga, digamos, 30 menor a 30, ¿cuál tomaríamos? Primero que no hay forma de que con un valor de K lleguen a 30, ¿sí? Porque la fórmula es 2 elevado a la K. Entonces, no hay ningún valor de K que reemplazarte de 30. Pero ¿qué pasa si tienes 35 datos? ¿Qué pasa si tienes 35 datos? Entonces, cuando K vale 5, 2 elevado a la quinta es 32. 32 es menor que 35. Sí. Entonces ya no serían 4 intervalos, sino 5 intervalos. ¿Sí está claro? Sí. Ya, Doctor, listo. creo que mi compañera se refiere, no sé, digamos que el valor de n sea 8, un ejemplo. Entonces, si hacemos 2 a la 3, nos sale 8. Entonces, sería 8 menor a 8. Obviamente eso Falso. no es razonable. Falso. Pero se usaría el 3 o el anterior. O sea, en este caso el 2. Sería el 2. Diciendo que K es igual a 2. Porque cuando K vale 3, es 8. 8 es menor que 8, falso. No es menor que 8. Entonces tengo que usar el último intervalo que sí cumplió, que es cuando K vale 2. Ok, gracias. Listo. Esto es porque lo hacemos manualmente, ¿no? Nosotros vamos a utilizar software y cuando ya entremos a ver el RStudio, se van a dar cuenta que el RStudio no le presta mucha atención esto a la cantidad de intervalos. El RStudio lo hace a su manera. Los software, la mayoría de los software estadísticos no calculan la cantidad de intervalos de esta manera. Pero la técnica, de manera manual, me dice que debo hacerlo así. Esto lo vamos a hacer primero en Excel, así como lo hicimos las tablas bivariadas y univariadas en Excel, esto lo vamos a hacer en Excel, ¿ok? Entonces, por ahora, el primer paso es determinar el número de intervalos, y para eso utilizo esta fórmula, 2 elevado a la K es menor que E. Y le doy valores acá hasta que deje de cumplirse la condición. Ese es el primer paso. Segundo paso. Determinar el rango. Sí, se determina el rango. ¿Qué es el rango? El rango representa la máxima dispersión que hay entre un grupo de datos. Y se calcula el valor máximo menos el valor mínimo. Repito, ¿qué es el rango? El rango es la máxima dispersión que existe entre el grupo de datos, entre ellos. Eso representa el rango. La máxima dispersión que existe entre ellos. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? El rango es igual al máximo menos el mínimo. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo paso. Tercer paso. El tercer paso es determinar la amplitud del intervalo. Es decir, con el segundo paso tampoco hemos armado el intervalo. Con el segundo paso lo único que hemos hecho es calcular el rango. Sí, profesor, pero en la tabla no hay ningún componente que se llame rango. Sí, el rango es un cálculo intermedio que lo necesito para poder armar los intervalos. Todo este esfuerzo es para poder armar los intervalos en este momento. Entonces voy a armar el intervalo. ¿Cómo se calcula la amplitud? La amplitud es igual al cociente o a la división entre el rango y el número de intervalos. Entre el rango y el número de intervalos. ¿Sí? Es decir, la amplitud es igual a R sobre K. ¿Qué representa la amplitud o qué es la amplitud? Es el ancho que va a tener el intervalo. Es el ancho que va a tener el intervalo. Esa es la amplitud. Entonces,
En el primer paso determino solo cuántos intervalos voy a tener. En el segundo paso hay un cálculo intermedio que no necesito, que es el rango. ¿Por qué? Porque para calcular el ancho que va a tener cada intervalo, necesito obtener el rango y la cantidad de intervalos. ¿Ok? Entonces, la amplitud del intervalo va a ser siempre, el rango dividido para K. R dividido para K. ¿Ok? ¿Cuál es el cuarto paso? El cuarto paso me dice armar el intervalo o los intervalos. Armar los intervalos. ¿Ok? ¿Y cómo los armamos, profesor? Bueno, eso lo vamos a hacer ahorita con un ejercicio, para que quede claro cómo se tiene que armar un intervalo. Déjenme abrir un archivo. Por el chat de aquí del Zoom les voy a enviar un archivo para que todos tengan el mismo archivo y puedan seguirme con lo que vamos a hacer en este momento. ¿Ok? Descarguen por favor el archivo que les acabo de enviar por el chat del Zoom. Listos. Abran el archivo, todos tienen este archivo, ¿verdad? ¿Todos abrieron ya el archivo? Sí. Listo, muy bien. Entonces, primero voy a armar la estructura . Primero voy a armar la estructura de la tabla de distribución. ¿Cuál es la estructura de la tabla de distribución? Me dice que debo tener intervalo, debo tener una marca de clase, debe haber una frecuencia absoluta, debe haber una frecuencia relativa, debe haber una frecuencia absoluta acumulada y debe haber una frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Esa es la estructura que debe tener nuestra tabla. Entonces la idea es poder llenar esta tabla, ¿no es cierto? Poder llenar esta tabla. Y para eso hay que determinar primero los intervalos para poder llenar. Entonces vamos poniendo aquí. Paso 1. El paso 1 que decía, determinar la cantidad de intervalos. ¿Verdad? Paso 1 era determinar la cantidad de intervalos. Entonces, ¿qué aplico? La fórmula 2 elevado a la k, todo eso menor que n. Esa es la fórmula que aplicamos, ¿no? Como no tengo el editor de ecuaciones, utilizo este sombrerito para decir que representa potencia, ¿no? 2 elevado a la k menor que n. Entonces voy a darle valores acá. ¿Qué pasa cuando k vale 0? Cuando k vale 0, ¿cuánto es el resultado de 2 elevado a la k? Primero sabemos que n es igual a, ¿cuántos datos hay aquí?
Miremos, llega hasta la fila 51, pero como la primera fila es el título, significa que hay 50 datos, N50, ¿verdad? Entonces, 2 elevado a la K es 2 elevado a la K menor que 50 directamente. Eso es lo que debemos comprobar. N vale 50. ¿Qué pasa cuando K vale 0? Cuando K vale 0, el resultado es 1, ¿verdad? 2 elevado a K es igual a 1. Entonces, para que no se confundan, voy a poner aquí valores de K. Y acá el resultado de 2 elevado a la K. ¿Ok? Como que estuviera haciendo una tablita. Entonces, valores de K. K igual 1. Perdón, K igual 0. Cuando K vale 0, ¿qué tengo? 2LK vale 1. ¿Qué pasa cuando K vale 1? Cuando K vale 1, 2 elevado a la K vale 2. ¿Qué pasa cuando K vale 2? 2 elevado al cuadrado, 4. ¿Qué pasa cuando K vale 3? 2 elevado al cubo, 8. ¿Qué pasa cuando K vale 4? 2 elevado a la cuarta, 16. ¿Qué pasa cuando K vale 5? 5, 2 elevado a la quinta, 32. ¿Qué pasa cuando K vale 6? Cuando K vale 6, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Ahí paré. Entonces me doy cuenta que cuando K vale 6, se pasó, ¿sí se dan cuenta? 64 es menor que 50, falso. Entonces ahí paré. ¿Qué significa? Que cuando K vale 6 ya no se cumple la condición. ¿Y cuál es el último valor de K que sí cumple la condición? El último valor de K que sí cumple la condición, el último valor de K que sí cumple la condición es de K igual 5. Cuando K vale 5, 2 elevado a la K es 32. Es el último valor de K que cumple la condición. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Yo puedo crear aquí como número de intervalos. ¿Sí? Como que estuviera poniendo un índice. Entonces, número de intervalos. Dice, ¿cuánto salió K? 1, 2, 3, 4, 5. Lo único que he determinado con el primer paso es determinar cuántas filas va a tener mi tabla de distribución. Es lo único que he determinado. Cuántas filas va a tener mi tabla de distribución. En este caso va a tener 5 filas porque el último valor de K que cumple la condición es K igual 5. ¿Ok? ¿Todos están hasta ahí? En el paso 2, muy bien, en el paso 2 que decía, determinar el valor del rango, o calcular el rango. Ya. Vamos, calcular el rango. ¿Cómo se calculaba el rango? Decíamos, el rango es igual a el máximo menos el mínimo. Esa es la fórmula del rango, ¿verdad? El rango es igual al máximo menos el mínimo. Entonces, el rango va a ser igual a, voy a utilizar la fórmula de Excel. ¿Cuál es el valor máximo? Excel tiene una función que se llama max para calcular el máximo. Utilizo esa función max, selecciono los datos y cierro paréntesis. Ahí solo calcula el máximo es 20. Por ese máximo dice, hay que restarle la función min, que calcula el mínimo de un grupo de datos. Entonces, vuelvo a seleccionar los mismos datos. Cierro paréntesis y me dice que el rango es igual a 10. Alguien me dirá, profesor, era más fácil, como los datos están ordenados, miro
que el valor más pequeño es 10 y el valor más grande es 20. Entonces 20 menos 10 es 10. Está bien, lo puedo hacer de esa manera, lo puedo hacer manualmente. Yo estoy utilizando la fórmula de Excel. ¿Sí? Yo estoy utilizando la fórmula de Excel. Esto es porque, como es un ejercicio que normalmente lo repito para dar la clase, yo ya he ordenado los datos, les he pasado los datos ordenados. No siempre los datos que vayan a tener van a estar ordenados. Entonces, deben tener cuidado con eso. En el paso 2, ya calculé el rango. Ya sé que el rango es igual a 10. ¿Ok? Ya sé que el rango es igual a 10. Disculpe, ¿Sí? ¿puede repetir la parte del rango, por favor? Ok. El paso 2 dice que hay que calcular el rango. El rango representa la máxima variación que hay en un grupo de datos. ¿Cómo se calcula el rango? ¿Cuál era la fórmula del rango? El rango es igual al valor más grande menos el valor más pequeño. Entonces, yo lo que he hecho es utilizar las fórmulas de Excel. Hay una fórmula de Excel que se llama MAX. ¿Qué hace MAX? MAX calcula el valor más grande de un grupo de datos. Entonces, simplemente pongo MAX, que es la función, y entre paréntesis pongo todos los datos de la variable edad, desde el primer dato hasta el último dato, y cierro paréntesis. Ahí solo estoy calculando el máximo, pero la fórmula del rango dice el máximo menos el mínimo. Por lo tanto, pongo la función min y vuelvo a seleccionar los mismos datos. De esa manera, calculo el rango. Entonces, el rango es igual al máximo menos el mínimo. Que si yo miro los datos como están ordenados, digo, ¿cuál es el mínimo? El mínimo es 10. ¿Cuál es el máximo? Dado que están ordenados, 20. 20 menos 10, 10. ¿Ok? Entonces, con eso hemos cubierto el segundo paso, calcular el rango. ¿Qué dice el paso 3? El paso 3 dice determinar la amplitud de los intervalos, porque es la misma amplitud para todos los intervalos. ¿Ok? El paso 3 dice determinar la amplitud. ¿Cómo se calculaba la amplitud? Decíamos que la amplitud es igual a el rango dividido para K. La amplitud es igual al rango dividido para K. Por lo tanto, amplitud va a ser igual a... ¿Cuál es el valor del rango? Entonces voy a escoger el valor, ¿eh? 10 dividido para el valor de K. ¿Cuál es el valor de K que se determinó? K vale 5. No puedo coger la celda porque es el valor del resultado. Tengo que dividir para 5. Por lo tanto, la amplitud es 2. Por lo tanto, la amplitud es 2. Repito el tercer paso. Determinar la amplitud del intervalo. ¿Qué es la amplitud del intervalo? Es el ancho que va a tener cada intervalo. Es el ancho que va a tener cada intervalo. Es el ancho que va a tener cada intervalo, porque todos los intervalos deben tener el mismo ancho. ¿Okay? Todos los intervalos deben tener el mismo ancho. Entonces, ¿cómo se calcula? La fórmula dice que es el rango dividido para K. ¿Okay? El rango dividido para K. ¿Cuánto vale el rango? El rango vale 10. ¿Cuánto vale K? K vale 5. Entonces, 10 dividido para 5, amplitud 2. Ya he cumplido con mi tercer paso. Y miren que todavía no lleno mi tabla. Ahora sí, el paso 4, ¿qué dice? El paso 4 dice... Una pregunta. ¿qué? O sea, en el rango, ¿usted usó el mínimo o el máximo? Para que salga 10. Los dos, porque la Los fórmula dos. dice máximo menos mínimo. Oh, ok, ok. Se utiliza los dos. La fórmula dice máximo menos mínimo. Por eso si yo pongo la fórmula en Excel, es max de todos los datos menos el mínimo de todos los datos. El máximo es 20 y el mínimo es 10. 20 menos 10, 10. ¿Ok? Entonces en el paso 4 se arman los intervalos. ¿Cómo se arman los intervalos? Recién vamos a empezar a armar nuestra tabla. ¿Ok? Recién vamos a empezar a armar nuestra tabla. ¿Cómo se arman los intervalos? A ver, vamos viendo cómo se arman los intervalos.
siempre el más complejo es el primer intervalo, ¿no? El primer intervalo, ¿sí? El primer intervalo, primero, todos los intervalos tienen un límite inferior y un límite superior, ¿no? ¿Cuál es la estructura que tiene un intervalo? Un intervalo siempre tiene un límite inferior y tiene un límite superior, ¿verdad? Así está conformado un intervalo. Hay un límite inferior y hay un límite superior, siempre. ¿Ok? Siempre hay un límite inferior y siempre hay un límite superior. Entonces, cuando empecemos a armar los intervalos en mi tabla de distribución de frecuencias, mi primer intervalo, ¿sí? Mi primer intervalo, el límite inferior siempre, repito, siempre va a ser el mínimo valor de los datos, es decir, el valor más pequeño. Repito, el extremo mínimo o el extremo más pequeño del primer intervalo siempre va a ser el valor más pequeño del grupo de datos. ¿Cuál es el valor más pequeño de todos los datos? 10. ¿Cuál es? 10. Entonces, vamos a poner 10. Voy a separarlos con coma los números. Ya tengo mi límite inferior. Ya tengo mi límite inferior. Ahora, ¿cómo determino el límite superior del intervalo? Para eso calculamos el ancho o la amplitud del intervalo. ¿La amplitud cuánto es? 2. Por lo tanto, el extremo mínimo que es 10 más 2, eso es igual a... Entonces, mi primer intervalo va de 10 a 12. Profesor, ¿y por qué va corchetes o paréntesis? ¿Por qué utiliza corchetes y paréntesis? Cuando vieron matemáticas en el colegio, ¿recuerdan cuándo se utilizaba corchetes y paréntesis? Porque el paréntesis dice que todavía está abierto el ejercicio. Ya. Si yo tengo una recta numérica, Es porque no lo incluye. ya, muy bien. Los corchetes se utilizan cuando quiero incluir al punto. ¿Ok? Los corchetes se utilizan cuando se quiere incluir al punto. Los paréntesis significa que no se incluye al punto. Entonces, si yo pongo esto así, estoy definiendo un intervalo, ¿no? Entre 2 y 4. ¿Sí? Entre 2 y 4. Pero el 2 sí está incluido en el intervalo. El 4 no. ¿Sí? El 4 no. El corchete significa sí se incluye, el paréntesis significa no se incluye al punto. ¿Ok? Esto, repito, es algo de matemáticas que se ve en el colegio, ¿no? Estoy recordando nada más cuándo se utilizan los corchetes y los paréntesis. ¿Ok? Cuándo se utilizan los corchetes y los paréntesis. Entonces, básicamente, si yo utilizo un corchete, significa que se incluye el punto, y si utilizo los paréntesis, significa que no se incluye el punto. Entonces, estoy marcando esto. ¿Ok? Corchete sí se incluye el punto, paréntesis no se incluye el punto. Yo puedo tener abrir o cerrar. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo tener... Por ejemplo, puedo tener esto. Puedo tener así. 2. Y puedo tener así. ¿Qué significa eso? Que el 2 no se incluye en el intervalo, pero el 4 sí se lo incluye en el intervalo. Eso significa, ¿no? Entonces, los corchetes significan sí se incluye el punto y los paréntesis significan no se incluye el punto. Entonces, para armar los intervalos, primero, el extremo inferior
siempre incluye el punto y el extremo superior no incluye el punto. Entonces, siempre el orden es corchete, paréntesis, corchete, paréntesis. Y vamos a ver dónde se cierra el corchete. Entonces, a ver, repito, ¿cómo se arma el primer intervalo? Ya sabemos que un intervalo tiene un extremo mínimo y un extremo máximo. Entonces, ¿cómo se halla el intervalo? Ya sabemos que siempre el primer intervalo se va a abrir con corchete. ¿Cuál es el extremo mínimo del primer intervalo? El valor más pequeño que hay. ¿Cuál es el valor más pequeño que hay en el grupo de datos? En este caso es 10. ¿Okay? Ya tengo el extremo mínimo del intervalo. ¿Qué me falta? El extremo máximo. ¿Cómo determino el extremo máximo del intervalo? No es el valor más grande, por si acaso. Entonces, el extremo máximo del primer intervalo es igual a el valor del extremo mínimo, que es 10, le voy a sumar la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? 2. 10 más 2, 12. Y se cierra con paréntesis. No se incluye el punto. Ese es el intervalo más difícil de armar. Porque el segundo, aplico lo mismo, abro corchete, ¿sí? Abro corchete, ¿sí? Abro corchete, y digo, ¿qué valor pongo en el segundo intervalo si ya el mínimo fue puesto arriba? Pues bueno, siempre a partir del segundo intervalo voy a bajar el mismo valor del primer intervalo, el extremo máximo. ¿Cuál era el extremo máximo en el primer intervalo? 12. Entonces, 12, más la misma amplitud. 12 más 2, 14. Y ya hallé mi segundo intervalo. Entonces, ¿cómo armé mi segundo intervalo? Es el valor del extremo máximo, 12, ¿se dan cuenta? El valor del extremo máximo, que es 12, lo bajé y pasa a ser el extremo mínimo del segundo intervalo. Pero ahora sí lo incluyo, por lo tanto, va corchete, paréntesis. ¿Qué significa? Que el valor 12, ¿en qué intervalo entra? ¿En el primero o en el segundo? En el segundo. En el segundo, perfecto. Entonces ya tengo mi segundo intervalo. ¿Cómo armo mi tercer intervalo? Nuevamente corchete. Nuevamente corchete. ¿Cuál es el extremo máximo del último intervalo? 14, ¿no es cierto? Lo bajo 14. Y ahora, al extremo mínimo de ese intervalo le tengo que sumar la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? 2. 14 más 2, 16. ¿Sí? 14 más 2, 16. Y ya sé que lo que hago es bajo siempre, voy a ponerle siempre con otro color, para que se den cuenta que lo que hago es bajar el extremo máximo. ¿Ok? El cuarto intervalo, nuevamente, abro corchete y pongo extremo máximo, lo bajo, 16, y 16 más la amplitud que es 2 es 18. 18 cierro con paréntesis. Por lo tanto, lo que nos damos cuenta es que el 16 lo bajo, ¿verdad? Último intervalo. Abro corchete, bajo el extremo máximo que tenía en el intervalo anterior y le sumo 2. 18 más 2, 20. Pero como es el último intervalo, ya no pongo paréntesis, sino que pongo corchete. ¿Ok? Es decir, ¿dónde se cierra el corchete? Se cierra con el último intervalo. ¿Sí? Se cierra con el último intervalo. Voy a ponerle con otro color aquí para que se den cuenta. ¿Ok? Ahí están los intervalos. Recién he armado mis intervalos. Todavía no he llenado mi tabla. Recién he armado mis intervalos. Todavía no he armado mi tabla. No se ve muy bien el amarillo, así que le voy a poner color naranja. Esperemos que se vea mejor. Ahí. Listo. Ahí está. ¿Ok? De esa manera se arman los intervalos. Por ahora, lo único que he hecho es determinar los intervalos. Entonces, si ven, el paso 1, el paso 2 y el paso 3
lo que me ayudan es a armar los intervalos, pero todavía me falta llenar el resto de la tabla. ¿Cómo lleno el resto de la tabla? Entonces digo, a ver, ¿qué era la marca de clase? La marca de clase era el punto medio del intervalo, así decíamos, ¿no? La marca de clase es el punto medio del intervalo, o es el valor que divide el intervalo en dos partes iguales. ¿Ok? ¿Es el valor que divide el intervalo en dos partes iguales o es el valor que está en el centro del intervalo? ¿Cuál es el valor que está en el centro del intervalo 10-12? El 11. 11. 11, ¿verdad? Entonces, al ojo sacamos que es 11. ¿Pero de dónde sale 11? Yo voy a poner, miren que lo voy a poner como fórmula. El 11 sale de coger el extremo mínimo, que es 10, sumarle el extremo máximo, que es 12, y ese resultado dividirlo para 2. Es decir, calculo un promedio entre el extremo mínimo y el extremo máximo. Y eso me da 11, ¿se dan cuenta? Vuelvo a hacer lo mismo acá, ¿no? Sumo el extremo mínimo, que es 12, más el extremo máximo, que es 14, y ese resultado lo divido para 2. Me da 13. Abajo, el extremo mínimo, que es 14, lo sumo con el extremo máximo, que es 16, y ese resultado lo divido para 2. ¿Cuál debería ser el resultado del cuarto intervalo? 17. 17, ¿verdad? Ahora, mucho cuidado cuando lo hacen con el Excel, ¿no? Porque puede haber alguien que hace esto. Igual, el profesor dijo que sumemos el extremo mínimo más el extremo máximo y eso lo dividamos para 2. Miren cómo está puesto. Profesor, pero no sale pues 17. ¿Por qué sale 25? Si estoy haciendo lo que usted me dijo. Primero, está haciendo lo que yo dije. Faltan los paréntesis, ¿verdad? Los paréntesis son muy importantes porque si yo dejo la expresión tal como está ahí, ¿sí? El orden de las operaciones matemáticas que dice, las operaciones fuertes se resuelven al final, es decir, las sumas y las restas se resuelven al final. Por lo tanto, ¿qué está haciendo el Excel cuando yo le doy los datos de esa manera? Primero divide 18 para 2, es 9, 9 más 16, ¿cuál es el resultado? 25. Pero nosotros sabemos que el resultado que queremos no es 25. ¿Por qué? Porque no le hemos puesto el paréntesis. La operación que yo quiero hacer es primero sume el 16 con el 18 y ese resultado lo divida para 2. Ahora sí es 17. Entonces tengan mucho cuidado con el uso de los paréntesis. ¿Ok? En el último, entonces, ¿qué hago? 18, que es el extremo mínimo, más 20, que es el extremo máximo, cierro paréntesis y eso divido para 2. Y ya tengo ahí la marca de clase. ¿Qué interpreto de eso? ¿Cuál es la interpretación? Digo, ¿qué era la marca de clase? Era el punto medio de un intervalo o el promedio de un intervalo. Entonces puedo decir, el promedio, como esto dice, la variable se llama edad. Entonces, el promedio de edad del primer intervalo es de 11 años. El promedio de edad del segundo intervalo es de 13 años o meses. El tercer intervalo, en el tercer intervalo, el promedio de edad es de 15 meses. Supongamos que son edades de perros en meses. ¿Sí? El cuarto intervalo me dice que el promedio de edad del cuarto intervalo es de 17 meses. Me dice que el promedio de edad del último intervalo es de 19. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la marca de clase? Es el punto medio de un intervalo o el promedio de un intervalo, como queramos ver. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, ya llenamos la segunda columna de nuestra tabla de distribución de frecuencia. Vamos con la siguiente. La frecuencia absoluta. ¿Qué era la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta representa la cantidad de elementos que caen cuando era variable absoluta, cuando era variable cualitativa, ¿qué decíamos? Es la cantidad de elementos que tienen una característica en particular. Acá, la frecuencia absoluta es la cantidad de elementos que están en el intervalo, la cantidad de elementos que caen dentro del intervalo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a irme a los datos y voy a ver cuántos caen en el intervalo. El intervalo 10-12, ¿qué valores debo incluir? 10 y 11. 10 y 11, porque el 12 tiene paréntesis, no lo debo incluir, ¿verdad? Entonces lo que hago es cuento cuántos elementos entre 10 y 11 hay.
Entonces, por eso los tenía marcados con colores, ¿no? Entonces digo, entre 10 y 11 hay 7 elementos, por lo tanto, la frecuencia absoluta es 7. El segundo intervalo me dice entre 12 y 14. ¿Cuál no se incluye? El 14. Por lo tanto, voy a coger valores que están entre 12 y 13, ¿verdad? Entonces, cojo, sumo, o cuento, perdón, cuántos valores entre 12 y 13 hay. Y me doy cuenta que entre 12 y 13 hay 7 elementos. Por lo tanto, la frecuencia absoluta del segundo intervalo es 7. El tercer intervalo, ¿qué dice? Entre 14 y 16. ¿Cuál no se incluye? El 16. ¿Qué significa? Que debo mirar cuántos caen en el intervalo 14 15. Entonces miro cuántos elementos hay entre 14 y 15. Los voy a marcar con otro color. Y entre 14 y 15 hay 13 elementos. Entonces pongo aquí 13 elementos. Entre 16 y 18, pero ahora se incluye el 16 y no el 18. Es decir, valores entre 16 y 17. ¿Cuántos 16 y 17 tenemos? 17 no hay, solo tenemos 16. Y hay 7 valores también. ¿Okay? Y valores entre 18 y 20. Miren que aquí sí se incluye el 20. Entonces sería 18, 19 y 20, ¿verdad? Entonces valores entre 18, 19 y 20 son todos estos. 16. Y hay 16. Perfecto. Ya llené mi frecuencia absoluta. ¿Cómo me aseguro de que esto esté bien? Sumo todas las frecuencias absolutas y eso debe darme la cantidad de datos. Sumo la frecuencia absoluta y eso debe darme la cantidad de datos. ¿Ok? 50 es el n que teníamos. Por lo tanto, he considerado a todos los valores. ¿Qué pasaba? Okay, ¿cuál era la interpretación si aquí me hubiera salido 51, por ejemplo? ¿Cuál era la interpretación de eso? ¿Qué se hizo mal? Error. ¿Cuál es el error? El conteo de los intervalos. Exacto. Al momento de contar algún valor, conté el mismo valor en 2 intervalos. Es la única forma que la frecuencia me salga más del n. Que un mismo valor lo haya puesto en 2 intervalos. Y si me sale menor a 50, que algún valor se me pasó por alto, que no lo conté, por lo tanto no cuadra que haya menos valores que el n, ¿verdad? ¿Está claro? Sí. Muy bien. ¿Cómo se calculaba la frecuencia relativa? Era el porcentaje de frecuencia absoluta. Era el porcentaje de la frecuencia absoluta. ¿Cómo lo calculamos? En la práctica es una regla de 3, ¿no? Pero aquí en Excel lo que voy a escoger es la frecuencia absoluta, la divido para el total. Y ese valor, Excel me permite a mí ponerlo en porcentaje, 14%. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? El valor absoluto, la frecuencia absoluta, la divido para el total de valores. Y luego eso se multiplica por 100, pero Excel tiene de una vez el signo de porcentaje, significa que lo está multiplicando por 100, ya lo está transformando en porcentaje. Acá lo mismo. Este valor lo divide para el total, 13 divide para 50, eso lo multiplicamos por 100 y ya está en porcentaje. 7 dividimos para 50 y eso lo multiplicamos por 100 y ya está transformado en porcentaje. 16 lo dividimos para 50 y eso lo transformamos en porcentaje. Ya tengo mi frecuencia relativa. ¿Cómo me aseguro que esté bien hecho esto? Al sumar debería darme 100%. ¿Está claro? Hasta ahí ya tengo lleno mi frecuencia absoluta y mi frecuencia relativa, que eran elementos que ya lo habíamos visto, ¿no? Que eran elementos que ya lo habíamos visto. Entonces ya tengo llena
mi frecuencia absoluta y mi frecuencia relativa. ¿Ok? Ya tengo llena mi frecuencia absoluta y mi frecuencia relativa. ¿Qué me falta llenar? Mi frecuencia absoluta acumulada y mi frecuencia relativa acumulada. ¿Qué era la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada era ir sumando mis frecuencias absolutas. Por lo tanto, en el primer intervalo, siempre el valor va a ser el mismo del primer intervalo. Entonces, digo, como no hay nadie, entonces el primer valor siempre es 7, que es del primer intervalo. El segundo valor, ¿a qué va a ser igual? A los 7 que ya tenía en el primer intervalo, más los 7 del segundo intervalo. Es como decir, 7 más 7, 14, ¿verdad? Para mi tercer intervalo, voy a tener lo que ya tenía acumulado, que era 14, más 13 es igual a 27. ¿Cómo llegué a 27? Sumando 7 más 7 más 13. ¿Ok? No quiero complicarme, entonces digo, ¿cómo calculo esto? Es la suma de 7 más 7 más 13 más 7. Y lo que digo es, acumulo los 3 anteriores más el actual. El último. La acumulación de los 4 anteriores más el quinto, y eso me da 50. Entonces, tiene que cuadrar con el total de la frecuencia absoluta. Cuadras, ¿sí? Entonces, ¿cómo llego a este? 7 más 0, 7. ¿Cómo llegué a 14? 7 más 7, 14. ¿Cómo llegué a 27? 7 más 7 más 13. ¿Cómo llegué a 34? 7 más 7 más 13 más 7. ¿Cómo llegué a 50? 7 más 7 más 13 más 7 más 16. Y eso me da 50. Y eso se llama frecuencia absoluta acumulada. Y se sigue el mismo procedimiento con la frecuencia relativa. ¿Ok? Se sigue el mismo procedimiento con la frecuencia relativa. Es decir, el primer valor de la frecuencia relativa es 14. En el segundo, son los 14 que tenía acumulado, más los 14 del segundo intervalo. Profesor, ¿cómo llegué a 28? 14 más 14, 28. En el tercero acumulado, los 2 que tenía acumulados más el que corresponde al tercero. ¿Cómo llegué a 54? 14 más 14 más 26. En el cuarto intervalo, la acumulación de los 3 intervalos más lo que corresponde al cuarto intervalo. Profesor, ¿cómo llegué a 68? La suma de 14 más 14 más 26 más 14. Y aquí, lo que tenía acumulado de los 4 más lo que corresponde al último intervalo, eso me debe dar 100%. Y esto tiene que cuadrar con, yo lo he puesto con los mismos colores. El total de la frecuencia absoluta debe cuadrar con el último valor de la frecuencia, perdón, el total de la frecuencia absoluta debe cuadrar con el último valor de la frecuencia absoluta acumulada, y el total de la frecuencia relativa debe cuadrar con el último valor de la frecuencia relativa acumulada. ¿Está claro? Sí. Ok. Muy bien. Estamos ahí entonces. ¿Okay? Listo. Acabo de llegar a Vera. Jocelyn. Ya está secado. Ok. Sí, ingeniero, gracias. Ok, entonces ya hemos armado nuestra tabla de distribución de frecuencias. Ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa. Ok, ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa. ¿Qué podemos interpretar? Pues de una tabla de distribución de frecuencias para variables cuantitativas, obviamente podemos tener muchas más interpretaciones o muchas más conclusiones que de una variable cualitativa. ¿Por qué? Porque aquí tengo varios intervalos, tengo marcas de clase, tengo frecuencias absolutas, tengo frecuencias relativas, tengo frecuencias relativas acumuladas. Yo puedo sacar muchas interpretaciones de esta tabla.
Si la variable que estoy analizando se llama edad, entonces miren las interpretaciones que puedo sacar. Yo puedo decir, ¿la mayor frecuencia cuál es? 16, frecuencia absoluta. Entonces digo, yo puedo decir, la mayor cantidad de animales tienen edades entre 18 y 20 meses. Ya tengo una interpretación o una conclusión. Quiero expresar algo en porcentaje. ¿Cuál es el mayor porcentaje? 32. Entonces digo, el 32% de los animales que llegaron a una clínica tuvieron edades entre 18 y 20 meses. ¿Ok? Ahí interpreté la frecuencia relativa. Profesor, ¿y cómo interpreto la frecuencia absoluta o relativa acumulada? La absoluta acumulada, yo prefiero interpretar la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia, por ejemplo, tengo el 54%. El 54% es la acumulación ¿de quién? De los 3 primeros intervalos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué puedo decir? El 54% de los animales atendidos en el consultorio tienen edades entre 10 y 16. Es decir, menciono el extremo mínimo del primer intervalo y menciono el extremo máximo del tercer intervalo, porque es la acumulación. Entonces, repito, el 54% de los animales atendidos tienen una edad entre 10 y 16 meses. ¿Está claro? Entonces, puedo interpretar, profesor, y no he interpretado la marca. Bueno, puedo decir, ¿cuál es el intervalo más grande? Ya decíamos que representa 32%. Miren cómo puedo modificar o puedo mejorar, mejor dicho, las interpretaciones de una tabla. Yo digo, a ver, el mayor porcentaje es 32. Entonces digo, el 32% de los animales atendidos tienen una edad entre 18 y 20 meses, siendo su promedio de edad 19 meses. ¿Se dan cuenta? Siendo su promedio de edad 19 meses. Los animales que tienen entre 10 y 12 meses representan solo el 14% del total de animales atendidos, con una edad promedio de 11 meses. ¿Está claro la interpretación? Pueden haber varias interpretaciones de una tabla de distribución de frecuencias para variables cuantitativas. ¿Ok? ¿Estamos claros? Doctor, ¿y Sí. la frecuencia absoluta? ¿Puede repetir? La frecuencia absoluta, siempre miro los valores más grandes y los más pequeños para interpretar. Por ejemplo, el valor más grande es 16. 16 animales atendidos en el consultorio veterinario tienen una edad entre 18 y 20 meses. Como 16 es el valor más grande, en vez de decir 16, voy a decir, la mayor frecuencia de animales tienen edad entre 18 y 20 meses. Eso puede ser. ¿Okay? Entonces, siempre voy a tener varias interpretaciones, o debería tener varias interpretaciones de una tabla de distribución de frecuencia. Ya está la tabla. ¿Ok? Profesor, ¿y con esta tabla podemos hacer un gráfico? Sí, hay un gráfico que Excel no lo tiene, porque recordemos que Excel no es un software estadístico. ¿Okay? Excel no es un software estadístico. Excel es una hoja de cálculo que me ofrece ciertas herramientas estadísticas. Pero vamos a tratar de simular este gráfico, ¿no? El gráfico que sale de una distribución de frecuencias para variables cuantitativas se llama histograma. El gráfico que sale de una distribución de frecuencias para variable cuantitativa se llama histograma. ¿Qué es el histograma? Es la representación gráfica de una variable cuantitativa. ¿Sí? Es la representación gráfica de una variable cuantitativa. Entonces vamos a ver cómo se hace un histograma con Excel. No hay histograma en Excel, vamos a tratar de simular este histograma. Entonces vamos a coger los intervalos, de ley los intervalos. ¿Okay? Intervalos, y voy a escoger las frecuencias absolutas, sin el total. Miren que cojo con título y todo. ¿Ok? Profesor, ¿cómo seleccionó esas dos columnas que no están juntas? Porque yo quiero seleccionar y se me cogen las tres.
Eso tuvieron que haberlo visto en computación. Pero una forma de seleccionar esto es, selecciono primero la primera columna, aflojo el mouse, presiono la tecla control y de ahí me voy a seleccionar los datos de la otra columna. Y ya puedo seleccionar dos columnas que no sean continuas. De ahí me voy a insertar, me voy donde dicen barras o columnas y voy a coger la primera opción. Profesor, pero eso es lo que ya hicimos anteriormente, eso es un gráfico de barras. El histograma es muy similar al gráfico de barras, pero no es lo mismo. Técnicamente son diferentes el gráfico de barras y el histograma. ¿Sí? Primero, vemos la principal debilidad o deficiencia que tiene el Excel para graficar un histograma. Las barras en el histograma deben estar juntas, una continua a la otra. En el de gráfico de barras, no. ¿Por qué deben estar juntas las barras, profesor? Porque las barras corresponden a intervalos y los intervalos son consecutivos. Miren, va de 10 a 12, de 12 a 14, de 14 a 16. Es decir, no hay huecos, no debería haber huecos. Las barras deberían estar juntas. Sin embargo, vemos que el Excel me grafica las barras de manera separada. Excel me permite unir las barras, ¿no? Entonces me toca aquí por aquí editar. No recuerdo, por aquí había una opción de editar las barras. Déjenme ver. Por aquí había una opción de editar. Miren, ahí comienza a hacerse un poco más ancha la barra, como para que poder unírselas. ¿Sí ven? Entonces estoy editando el gráfico. En teoría, un histograma debe tener esa forma, ¿no? Un histograma debe tener esa forma. Las barras deben estar juntas. ¿Sí? Las barras deben... Profesor, pero ahí parece que fuera todo un solo bloque de un solo color. Bueno, es por lo que he unido las barras y no tengo el trazado, la línea de la barra, pero le puedo poner línea. Creo que por aquí está borde. Pongámosle bordes de color, creo que es aquí. Ahí toca editar, ¿no? Ahí se le ve un poquito las líneas ahí, ¿no? Entonces, esto es lo más cercano a un histograma. Las barras tienen que estar juntas. Entonces, una diferencia entre el gráfico de barras y el histograma es que en el histograma las barras siempre tienen que estar unidas porque los intervalos son consecutivos, ¿ok? Los intervalos son consecutivos, no están aislados uno del otro. Entonces, las barras siempre deben estar juntas. En el histograma, el eje de las X siempre son intervalos, es decir, es una variable numérica. ¿Ok? Es una variable numérica. ¿Ok? Repito, en el histograma, las barras siempre van juntas y el eje de las X en el histograma siempre son intervalos, es decir, es una variable numérica. Mientras que en los gráficos de barras, las barras están separadas, una característica, y el eje de las X, ¿qué va? Las características. Entonces yo graficaba razas, entonces puros mestizos o sexo, macho, hembra, ¿verdad? Y esos machos o hembras, uno no tenía nada que ver con el otro, por lo tanto se justificaba que las barras no estén juntas. Acá las barras sí están juntas. Entonces les he dado, miren, una explicación de las diferencias que hay entre un histograma y un gráfico de barras. A este gráfico le vamos a llamar histograma de la variable edad. ¿Ok? Histograma de la variable edad. Ya está hecho el histograma. ¿Ok? Es un histograma.
El histograma es la representación gráfica de una distribución de frecuencias, de variable cuantitativa. Profesor, ¿puedo hacer otro gráfico? Sí, podemos hacer otro gráfico. ¿Qué otro gráfico se puede hacer? Voy a utilizar nuevamente intervalo, pero ahora voy a utilizar la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Intervalo y frecuencia relativa acumulada. Acuérdense. Selecciono con título y todo. Me muevo con el mouse a otro. Presiono la tecla control primero y de ahí selecciono la frecuencia relativa. ¿Ok? Me voy a insertar. Veo estos gráficos de líneas. Pongo aquí y selecciono este de aquí, que dice líneas con marcadores. Esto que Excel le llama gráficos de líneas, en estadística les llamamos ojivas. Entonces este gráfico se llama ojiva. Ojiva creciente. Es una ojiva creciente. Es una ojiva creciente. Excel le llama gráficos de líneas. Nosotros le llamamos ojivas crecientes. Entonces una ojiva es un gráfico de líneas donde grafico tanto los intervalos como las frecuencias relativas acumuladas. ¿Ok? Como las frecuencias relativas. ¿Qué interpreto de este gráfico? Acuérdense que lo que está graficando son los porcentajes acumulados, por eso la gráfica es creciente, por eso se llama ojiva creciente. ¿Ok? Ojiva creciente se llama. ¿Qué significa esto? Yo puedo decir, ¿qué valor es este? 68%. El 68%, miren lo que puedo interpretar. La interpretación de esto es, el 68% de los datos, o el 68% de las edades, están entre 10 y 18 meses. ¿Sí ven? ¿Por qué? ¿De dónde saco eso? Pues mi primer intervalo es de 10 a 12. ¿Sí? Mi primer intervalo es de 10 a 12. Mi segundo intervalo es de 12 a 14. Mi tercer intervalo es de 14 a 16. Por lo tanto, si yo sé que este valor es 68%, si yo sé que ese valor es 68%, entonces cuando yo cojo esto de aquí, los acumulados, digo, el 68% que está acumulado ahí son edades que están entre 10 y 16 meses. Perdón, entre 10 y 18 meses, porque es el 68%. Entre 10 y 18 meses. Es decir, cojo el extremo mínimo del primer intervalo, que es 10, cojo el extremo máximo del segundo intervalo, que es 18. El 68% que está acumulado aquí son edades que están entre 10 y 18 meses. Para eso me sirve mi ojiva. ¿Ok? A eso le llamamos ojiva creciente. ¿Preguntas? ¿Está claro? Muy bien. Yo voy a hacer esto. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? En el caso del histograma, para graficar el eje de las Y, ¿siempre hay que tomar la frecuencia absoluta o se puede tomar la absoluta acumulada? Siempre se utiliza la frecuencia absoluta. El histograma siempre es el eje de las X, los intervalos, y el eje de las Y, la frecuencia absoluta. Siempre. ¿Ok? Listo, gracias. ¿Listo? Entonces, yo voy a graficar un histograma con otro software, que no es el que vamos a ver en clase, que no es el RStudio, pero simplemente para que se den cuenta cómo se grafica un histograma con un software estadístico. ¿Ok?
cómo se grafica un histograma con un software estadístico. Entonces, voy a compartir. Este software se llama Minitab. Es un software estadístico especializado. Tiene una interfaz gráfica. Dice, profesor, ese se ve mejor que el RStudio. Sí, se ve mejor, pero este es un software licenciado, ¿no? Yo pago por la licencia de este software, mientras que el RStudio es un software gratuito. Entonces, por eso, solo para efecto de que se den cuenta cómo se grafica un histograma o cómo se ve un histograma con un software estadístico, lo voy a hacer con este software. Miren, las mismas edades que estaban en el archivo Excel las he pegado acá. Me voy a gráficos, hay histograma, y voy a escoger siempre este que presenta la curva. Selecciono y pongo OK. Este es un histograma de frecuencias hecho con un software estadístico. Siempre me va a mostrar las barras. Miren, las barras siempre están unidas y siempre me va a montar una curva sobre las barras para poder determinar el comportamiento de la variable. ¿Ok? Profesor, pero mire que usted utilizó los mismos datos y no salieron solo 5 intervalos, salieron más. Esto es porque el software estadístico considera que para un mejor efecto visual, cada valor de referencia va a ser considerado un intervalo. Como son valores internos, una variable discreta, y no son muchos los valores discretos, entonces lo que hace es me forma barras por cada valor discreto. Si la variable fuera continua, fuera diferente, no me va a formar una barra por cada valor continuo, no. Trata de agruparlos ahí, ¿no? Pero ya es un criterio automático del software, me muestra más barras. En este caso, que es una variable discreta, me muestra la misma cantidad de barras por la cantidad de valores que hay. Valores entre 10 y 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras. ¿Sí ven? Porque el 17 no había. Entonces me muestra la cantidad de barras en función de la cantidad de valores que tenía la distribución discreta. Entonces, solamente para que se den cuenta cómo se ve un histograma hecho con un software estadístico. Esto también lo vamos a hacer con el RStudio. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Profe, aquí no se verá funciones lineales, ¿verdad? No, todavía no. Ah, pero sí la veremos. Sí. Gracias. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto la distribución de frecuencias para variables cuantitativas. Ya hemos visto la distribución de frecuencias para variables cuantitativas. Puede ser discreta o puede ser continua. El ejemplo lo hemos hecho con una variable discreta. También lo podemos hacer con una variable continua. ¿Ok? Voy a aprovechar el tiempo que queda y vamos a hacer una pequeña introducción al RStudio. Entonces, todos, por favor, abren su RStudio. Ya les había pedido que instalen tanto el R como el RStudio. Entonces, todos, por favor, hablen su RStudio. Yo ya tengo abierto mi RStudio, lo voy a abrir en este momento. Profesor, su RStudio sale diferente. A mí me sale todo esto blanco y a usted le sale en otros colores. ¿Por qué se da eso? ¿Esa es otra versión? No, es la misma versión. Uno puede modificar la interfaz del RStudio de acuerdo a cómo uno se sienta mejor. A mí me gustan estas pantallas oscuras porque simulan la pantalla de programación. Me acordaba cuando programaba hace muchos años, entonces se asemeja mucho más a una pantalla de programación. Pero es solo interfaz gráfica, ya vamos a ver eso. ¿Okay? El RStudio es una interfaz gráfica del R. Hay dos software que yo les hice instalar. El uno se llama R y el otro se llama RStudio. El R es el software base, es el fundamental. Pero no vamos a usar directamente el R. ¿Por qué? Porque para usar directamente el R debería darles un curso de programación. Y como
como este no es un curso de programación, sino de estadística, entonces no tiene sentido trabajar directamente sobre el R. Por eso estoy trabajando sobre un complemento, un software complementario que se llama RStudio, que se conecta internamente al R y me da todo lo que yo le pido. Es decir, ¿cómo trabaja el R y el RStudio? Primero, el R no lo vamos a usar, ni siquiera tenemos que abrirlo. Yo he abierto directamente el RStudio. Pero cuando yo le pido al RStudio que haga algo, el RStudio lo que hace internamente es, abre el R y le envía comandos en base a ciertas palabras que yo le di. Es decir, el RStudio me dice, Octavio, ¿qué quieres que haga? Entonces le digo, quiero hacer un gráfico y para eso le pongo algunas palabras. Pero internamente el RStudio programa las pocas palabras que yo le he dado, lo programa y lo traslada al R y lo hace. Y luego me lo presenta a través del RStudio. No es que tenemos que abrir el R y el RStudio al mismo tiempo. Profesor, ¿y por qué debemos utilizar este software R? Si solo con ver la interfaz del otro software que abrió se vio mejor. Pues bueno, el R es el software más utilizado en temas de investigación y en temas de aprendizaje de la estadística. ¿Por qué? Porque es un software gratuito. ¿Okay? Es un software gratuito, un software libre, decimos. ¿Okay? Es un software libre. Es un software que fue desarrollado por un grupo de personas y está constantemente actualizándose, ¿sí? Y no nos cobran un centavo por esas actualizaciones. ¿Okay? No nos cobran un centavo por esas actualizaciones. Consideramos un software libre. Por eso hoy en día se acostumbra mucho, al menos en la academia, las universidades, han optado por usar software libre. ¿Sí? Software libre. Entonces, RStudio es un software libre. Entonces, ya sabemos que RStudio lo que hace es se conecta internamente con el R y va a hacer lo que yo le pida, porque lo que hace es programa internamente y le manda esa programación al R y me va a presentar lo que yo quiero. Eso es lo que va a hacer el RStudio. Veamos un poco la interfaz gráfica que tiene el RStudio. Sí, profesor, primero quiero ver cómo le cambia toda esta interfaz, porque me parece interesante que aparezcan otros colores, como que también me agrada mucho esos colores. Bueno, lo primero, cuando instalaron el RStudio, siempre les dije, lo primero que van a hacer es ir a Tools o herramientas y verificar Check for Package Update o verificar las actualizaciones que existen. La segunda opción. Obviamente deben estar conectados a Internet, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes hacen eso, bueno, yo normalmente abro todos los días mi RStudio y constantemente lo estoy actualizando, pero ayer no lo abrí, antes de ayer que di clases lo abrí y tenía todo actualizado. Ya al día de hoy me dice, ya hay una actualización. Entonces ustedes lo que van a poner es seleccionar todo y poner Install Update. Eso para asegurarnos que siempre tenemos todos nuestros paquetes instalados. ¿Se dan cuenta? Mira, comienza a correr aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Instalando todas las actualizaciones del programa. Instalando todas las actualizaciones del programa. No tenía que dar clic para que suene la pantalla. ¿No escuchó? ¿Dónde tenía que dar clic para actualizar? En Tools o herramientas, Check for Package Updates, o chequear, verificar las actualizaciones. Yo ya tengo actualizado, pero si no me aparece, ahí le van a aparecer y pone seleccionar todo y pone instalar. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que hacer. Asumo que algunos me siguieron y por eso les aparece que están actualizando, ¿no? Algunos le han aparecido algunos paquetes a instalar. A mí me sale como que ya está actualizado. ¿Perdón? Me sale como que ya está actualizado. Ya, perfecto. Entonces ya está actualizado. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Primero, mantener siempre actualizados. Cada vez que abren su RStudio, acostúmbrense a irse a Tools y actualizar los paquetes. ¿Ok? Hay que actualizarlo manualmente. Vamos a ir viendo... Ingeniero, Sí. disculpe, cuando yo instalé el RStudio me pedía, tengo un procesador de 32, Ya. pedía uno de 64, no hay problema porque creo que es como uno más antiguo. Las computadoras actuales
Normalmente son de 64 bits. Es la rapidez del procesador que tiene la computadora. Antes, hace algunos años, habían procesadores de 32 bits y 64 bits. La mayoría de las máquinas, por no decir todas las máquinas actuales, utilizan procesadores de 64 bits. Entonces significa que su máquina tiene ya algunos añitos y tiene un procesador anterior. Usted puede instalarlo y verificar si lo puede utilizar. Si no, entra a la página del RStudio y ahí creo que hay varias opciones para instaladores y busca una opción para 32 bits. Pero intente instalar la que tiene. ¿Okay? Primero, ya a estas alturas, Yo la ¿sí tengo me instaló? instalada. ¿Ya? ¿Y si lo puede abrir? Sí, por ahora veo todo normal, pero pregunto por si llega a tener alguna... No, si ya lo pudo abrir, no hay problema. No hay problema. Significa que la versión que instaló aplica tanto para 32 bits como para 64 bits. ¿Ok? Ya, muchas gracias. Listo. Entonces, ¿cómo cambio la interfaz del RStudio? Me voy a Tools, la última opción, Global Option. ¿Sí? Me voy a Tools, la última opción, Global Option. ¿Ok? Y de aquí me voy a la opción que dice Appearance o apariencia. La tercera opción es Appearance o apariencia. Y aquí me va a dar varias opciones. ¿Sí? Mira, ahí está la pantalla blanca, pantalla negra, pantalla azul, pantalla blanca, combinación de colores. Me dan varias opciones. Por ahí a algunos les gustan los colores pasteles, ahí hay una opción con colores pasteles. O sea, hay varias opciones. Ustedes pueden escoger la opción que ustedes quieran. Mira, aparece una pantalla negra, ¿no? Entonces voy a coger esa pantalla negra y voy a poner aplicar. ¿Sí ven? Entonces ahora todo se me cambió a pantalla negra. Los menús son una especie de color azul. ¿Sí? Y las letras se combinan entre blanco y otra combinación de colores. Disculpe, ¿cómo llego a esas opciones? Se va a Tools, Global Option, y ahí en la tercera opción dice Appearance o apariencia. Y aquí abajo hay las diferentes apariencias que yo puedo darle al software. Lo voy a ponerlo en blanco. Ok, ahí está en blanco. Profesor, pero a mí no me aparece eso que usted tiene escrito acá y lo que está acá. Obviamente porque esto es algo de lo que ya di clases. Me aparece aquí abierto. A ustedes le deberían aparecer estas dos ventanas como una sola. ¿Sí? Como una sola deberían aparecer. Entonces, esto que les he dicho es simplemente la parte de interfaz gráfica, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene. ¿Ok? Estamos todos hasta ahí. ¿Qué más tiene el RStudio? El RStudio tiene esta ventana que yo le llamo cuaderno de borrador. Normalmente uno divide el cuadrante o divide el RStudio tiene 4 espacios de trabajo. Este espacio que está a la izquierda, que ustedes en este momento lo deberían tener como uno solo, ¿sí? Lo deberían tener como uno solo. A mí me aparecen dos, ya les voy a explicar por qué. Esta zona que está del lado izquierdo, en el cuadrante superior izquierdo, le llamo yo cuaderno de borrador. Si este es mi cuaderno de borrador, lo que está en la parte inferior le vamos a llamar cuaderno a limpio. ¿Sí? Es decir, el cuadrante izquierdo es mi zona de edición y lo que está acá abajo se llama zona de compilación. Son términos informáticos. Entonces, no quiero meterme con términos informáticos, ustedes les pueden llamar cuaderno de borrador, cuaderno a limpio. Técnicamente esto se llama zona de edición y esto se llama zona de compilación. ¿Ok? Zona de edición, zona de compilación. Aparte, el RStudio tiene esta zona.
la superior derecha. Esta se llama zona de resultados y de navegación. Zona de resultados y navegación. La mayoría de los resultados, los principales, no todos, los principales resultados se van mostrando aquí. Los objetos, perdón. Los objetos con los cuales vaya trabajando se van mostrando aquí. No los resultados no. Los resultados se van a mostrar en la zona de compilación. ¿Okay? Acá lo que se va a mostrar son los objetos con los que vayamos trabajando, ¿sí? Y también voy a poder abrir archivos de otras extensiones para poderlos utilizar en el RStudio. Es decir, no necesito digitar todo en el RStudio. Yo puedo tener archivos con datos de Excel y leerlos acá y de esa manera los trabajo. Puedo tener archivos de bases de datos y los cojo y los abro en el RStudio. ¿Ok? Entonces, esta es la zona de donde voy a observar los objetos y también voy a poder hacer importaciones de datos. La zona inferior derecha, el cuadrante inferior derecho, es el cuadrante donde se van a presentar los gráficos que le pida al RStudio. Aquí se van a presentar siempre los gráficos y contiene un menú. Miren, por eso aparece una viñeta de plots de gráficos, es decir, todos los gráficos, cuando yo haga un gráfico con el RStudio, inmediatamente se va a activar la viñeta de plots, ¿sí? Inmediatamente se va a activar la viñeta de plots y se muestra el gráfico en esta parte. ¿Okay? Y se muestra el gráfico en esta parte. Y contiene esto que le llamamos paquetes. ¿Qué son los paquetes? Bueno, RStudio técnicamente se llama, es un lenguaje, es un software estadístico basado en lenguaje orientado a objetos. Eso es técnicamente el nombre, ¿no? Es un software estadístico que ha sido desarrollado en base a un lenguaje orientado a objetos. Como es un lenguaje orientado a objetos, y al ser de software de uso libre, o software libre como tal, trabaja en función de paquetes. Ustedes cuando instalaron el R o el RStudio no tuvo que haberse demorado mucho la instalación, porque son software relativamente livianos, no pesan mucho. ¿Por qué? Porque vienen solo con ciertos paquetes preinstalados. ¿Sí? Vienen solo con ciertos paquetes preinstalados. Todos los paquetes que están instalados ya en el RStudio me aparecen aquí. Todos estos son los paquetes que ya están instalados. No necesariamente tienen que aparecerles los mismos que a mí me aparecen, porque yo he instalado más paquetes de acuerdo a lo que yo he necesitado. ¿Sí? Pero los paquetes básicos sí deben tenerlos instalados. ¿Okay? Los paquetes básicos deben estar instalados. ¿Eso qué significa? Que debemos tener mucho cuidado al momento de utilizar estos paquetes e instalar estos paquetes. ¿Ok? ¿Cómo se instala un paquete? Me voy a la herramienta Tools y hay una opción que dice Install Package. ¿Sí? Repito, me voy a la herramienta Tools y hay una opción que dice Install Package. ¿Ok? Y aquí tengo que poner el nombre del paquete que deseo instalar. ¿Ok? Aquí tengo que poner el nombre del paquete que deseo instalar. Miren un poquito lo que dice aquí. Repositorio CRAN, ¿sí ven? Repositorio CRAN. Si ustedes recuerdan cuando instalaron el R, con el link que les dejé en el Edmodo, o cuando lo hicimos manualmente, o cuando les proyecté el proceso de instalación, en ese momento, la página principal del R era R-Project, y le decía, ¿dónde se desinstala? Y hacía clic sobre una opción que decía CRAN o CRAN. ¿Sí? Es porque, ¿qué está haciendo el RStudio cuando yo le digo quiero instalar un paquete? Internamente abre el internet o se conecta a internet y va a este sitio web que es el CRAN o es el repositorio del R y busca el paquete que yo le estoy pidiendo. ¿Sí? Ustedes van a tener que instalar un paquete. Instálenlo en este momento. El paquete se llama React XL, que es el paquete que me va a permitir es el paquete que me va a permitir importar archivos de Excel. El React XL.
¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, pónganle instalar. ¿Ok? ¿Se está instalando? Ya se instaló. ¿Sí? Ojo, que tienen que estar conectados a Internet, porque acuérdense que lo que hace el RStudio es internamente se conecta a Internet, va al sitio web del R y busca el paquete que usted le está diciendo. Y todo ese proceso interno lo hace el RStudio. Entonces necesita obligatoriamente estar conectado a Internet. ¿Okay? Necesita obligatoriamente estar conectado a Internet. ¿Ya se instaló? ¿Cómo se da cuenta que se instaló? Bueno, aquí en la parte inferior, en el cuadrante inferior izquierdo, perdón, me sale aquí que ha sido exitosamente instalado el paquete RiadXL. ¿Ok? Cuando ya se instala el paquete, una cosa es instalarlo y otra cosa es habilitarlo para usarlo. Cada vez que usted instale algo, usted tiene que habilitar el paquete. ¿Cómo lo habilita? Se va a la opción de acá donde dice paquetes. ¿Sí ven? Se va a la opción donde dice paquetes. Y le van a aparecer todos los paquetes que instalaron. Aquí tiene que aparecer el paquete que instalé. Entonces voy y busco RiadXL. ¿Sí ven? Y me aparece aquí el RiadXL. Y tengo que ponerle el visto para decirle, quiero utilizar este paquete. ¿Ok? Quiero utilizar este paquete. En el momento que ya hago esto, ya podré leer archivos de Excel, ya podré leer archivos de Excel para utilizarlos desde el RStudio. ¿Ok? Ya podré abrir archivos de Excel para utilizarlos en el RStudio. ¿Está claro? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Muy bien. Listo, entonces ya sabemos el origen del RStudio, que es un software orientado a objetos. Sabemos que es de uso libre, por eso lo vamos a utilizar. Sabemos que el RStudio es una interfaz gráfica del R, y lo que hace es se conecta internamente al R. No necesito abrir el software R, sino que se conecta de manera directa e internamente se conecta con el R y hace todo lo que yo le pida, ¿no es cierto? Sabemos que podemos cambiar la interfaz gráfica del RStudio. Sabemos que cada vez que abramos el RStudio debemos ir a actualizar los paquetes. Sabemos también que ya debemos instalar el paquete RiadXL para poder leer archivos de Excel, ¿verdad? Ya sabemos eso. Hasta ahí está. Vamos con lo último y con eso terminamos la clase. ¿Cómo funciona RStudio? RStudio trabaja en función de proyectos. Por lo tanto, siempre voy a crear un proyecto. Profesor, si en cada clase utilizamos el RStudio, ¿debo crear siempre un proyecto? No. Puede crear un único proyecto para toda la asignatura. Es mi recomendación. Utilicen un único proyecto para toda la asignatura. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se crean los proyectos? Se van a File y ponen New Project. Repito, se van a File, New Project, un nuevo proyecto. Me dice, usted ya tiene creado, y se quiere grabarlo, digo yo sí quiero grabar. A ustedes no les va a aparecer eso porque estaba en blanco. A ustedes directamente les tuvo que aparecer esto, ¿verdad? Estamos ahí, ¿verdad? Yo asumo... Profesor, se me cortó. ¿Podría repetir? Hay que crear un nuevo proyecto. El nuevo proyecto nos vamos a File, New Project, un nuevo proyecto, y ahí se me abre este menú. ¿Ok? Ahí se me abre este menú. Yo asumo que ustedes son personas muy ordenadas en su estudio y que tienen en su computadora una carpeta que diga Universidad Agraria, Medicina Veterinaria, tercer semestre, y capaz tienen una carpeta que se llame Bioestadística. ¿Sí? Asumo yo que son así de ordenados, ¿verdad? Si no son así ordenados,
creen en su computador una carpeta que se llame bioestadística. ¿Sí? Creen en su computador una carpeta que se llame bioestadística. ¿Sí? Entonces, para los que sí tienen creado una carpeta bioestadística, vamos a apuntar o vamos a dirigirnos a esa carpeta para ahí guardar el proyecto. ¿Okay? Para ahí guardar el proyecto. Entonces, ¿qué voy a coger? Directorio existente. Voy a coger directorio existente. Y de ahí voy a buscar. Miren, me aparece una dirección específica y yo pongo browse. Yo ya tengo un directorio. Doctor, ¿puede repetir? Ok. Voy a File, New Project. De ahí entro a mi segunda opción. ¿Sí? Directorio existente. Hago clic aquí y me aparece esto. ¿Estamos ahí? Luego, vamos a poner Browse, buscar. Y de ahí busquen ustedes la carpeta de bioestadística que ya tienen o que la crearon recién. Busquen esa carpeta. Yo ya la tenía, ¿no? Pues si yo tengo una carpeta, yo trabajo en el Drive, tengo una carpeta que se llama Universidad Agraria. Dentro de Universidad Agraria tengo una carpeta que se llama Docencia. Dentro de Docencia tengo una carpeta que se llama Bioestadística. Tengo Prácticas en clase y tengo una carpeta que se llama Prácticas en EDU. Prácticas en EDU. Y pongo abrir. ¿Ok? Y ahí pongo crear proyecto. En ese momento he creado un proyecto. Y ahora a ustedes sí les tiene que aparecer en el lado izquierdo separadas las dos ventanas. Una superior y una inferior. Porque recién... No, todavía no les debe aparecer. Todavía no les debe aparecer. Pero ya les tiene que aparecer aquí en la parte superior el nombre del proyecto. Práctica en R. ¿Sí se dan cuenta? Tiene que aparecer el nombre del proyecto. Para que a ustedes les parezca dividido en la ventana de la izquierda en dos partes, vamos a hacer lo siguiente. Primero, no olviden, el proyecto se lo crea una sola vez. Es decir, ustedes basta que hoy creen un proyecto y con ese proyecto pueden manejarse durante todo el semestre. No necesitan hacer o crear más proyectos. ¿Sí? No necesitan crear un proyecto por clase. Mi recomendación es que sobre el mismo proyecto trabajen todas las clases. ¿Ok? Esa es mi recomendación. Sobre el mismo proyecto trabajen todas las clases. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Me voy a File, New File, y me aparece esta opción, RScript, la primera opción. ¿Qué es el RScript? Es formalmente una zona de edición. Le estoy diciendo al RStudio, créame una zona de edición. O lo mismo, genérame un cuaderno de borrador. ¿Okay? Profesor, pero usted ya le aparecía. Sí, porque yo ya he usado el RStudio, ya tenía creado el proyecto y ya tenía abierto un script. Solo por eso me aparece. A la mayoría no le tiene que aparecer esta zona dividida. ¿Sí? Esta zona dividida no le tiene que aparecer. Entonces, repito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a File, New File, RScript. RScript. ¿Ok? En ese momento ya me aparece dividida la página o las ventanas de la izquierda ya me aparecen divididas en dos partes. ¿Ok? Ya me aparece dividida en dos partes. Ya tengo mi cuaderno de borrador vacío y mi cuaderno limpio vacío. O la zona de edición y la zona de compilación. Ya están ahí. ¿Sí? Y se dan cuenta, aparece una viñeta aquí que dice sin título. Hay una viñeta aquí que aparece sin título. ¿Ok? Hay una viñeta aquí que dice sin título. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Es un cuaderno borrador sin título. Es decir, he creado un cuaderno borrador, pero debo asegurarme que lo que haga el cuaderno borrador también se guarde, ¿no? Sí, por esto es más o menos como estar trabajando en Word, estar escribiendo en Word y luego me olvidé de poner guardar y cerré todo y se perdió. Lo mismo puede suceder acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo guardamos
el script, acuérdense que ustedes lo que han creado es un script. El nombre correcto de la zona de edición o del cuaderno de borrador es script. Hemos creado un script. Se va a File y pone Save As. Y miren que se abre automáticamente, se abre automáticamente la carpeta donde yo guardé mi proyecto. Ahí tuvo que haberse abierto. Y ahí le puedo poner un nombre. Yo en este caso estoy utilizando ya, yo ya creé un script que se llama clase 1. Yo ya creé un script que se llama clase 1. Entonces no lo voy a crear. Ustedes pongan guardar y le tiene que aparecer algo así. Obviamente esto vacío, ¿no? Esto es parte de la primera clase. Obviamente eso vacío, esto es parte de la primera clase. ¿Estamos claros? ¿Puedes repetir otra vez? Entonces todos están así. Tengo la zona vacía de edición, la zona vacía de compilación, tengo esto vacío y capaz están viendo sus paquetes. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Está claro? Entonces, hemos aprendido hoy a crear un proyecto y hemos aprendido a crear scripts. Profesor, entonces cada vez que veamos clases y nos dé clase con el RStudio, ¿qué hago? ¿Creo un nuevo proyecto? No, no creo un nuevo proyecto. Abra el proyecto que ya tiene, y lo que va a hacer es crear scripts. Eso es lo recomendable. Un script por cada clase que veamos R va a crear usted. Entonces, abre el proyecto. ¿Cómo abre el proyecto? Se van a File, Open Project, ¿sí? Open Project, buscan su proyecto en la carpeta que lo guardaron, lo abren, y una vez que ya abrieron el proyecto, ahora sí que ya abrieron el proyecto, van a crear un nuevo script. Se ponen File, New File, RScript. Cada clase que ustedes vean con RStudio, lo que tendrían que hacer es abrir el proyecto que ya crearon y crear nuevos scripts. Eso es lo que deberían hacer. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí. Listo, muy bien. Eso por la clase del día de hoy. Enciendan sus cámaras, por favor. Disculpe, si se hace eso, ¿se pierde el proyecto o qué pasa con ese proyecto? Cuando se hace un nuevo ¿Perdón? script. Cuando se No, hace un nuevo el script. proyecto siempre va a estar ahí. Por eso es importante que usted abra el proyecto y guarde el script en ese proyecto. Es como que, en este caso, el proyecto es su cuaderno y el script es cada hoja de su cuaderno de borrador. Entonces, lo que usted está asegurándose es de que cada script, cada hoja que usted escriba, sea siempre en el mismo cuaderno. Básicamente eso. Kelal encienda su cámara, Villamar encienda su cámara, Nivesela encienda su cámara. Ya vamos a comenzar. Ya mismo, pero es que hay que revisar todo porque es el doctor. Profesor, Sí, dígame. o sea, pero la clase la va a subir, o sea, grabada o no. Sí. Primero, ya le pasé el link yo a la presidenta del curso, ya tienen el link. Con ese link siempre van a poder acceder a las clases. No es que le voy a pasar un link por cada clase grabada. Con el mismo link pueden acceder a las clases, a todas las clases. Gracias. Recuerden que las clases solo van a estar disponibles durante 15 días. Luego de eso serán eliminadas las clases. ¿Ok? Kelal, encienda su cámara, por favor. Vince, encienda su cámara. Ingeniero, Pinces me acaba de escribir que la computadora se le quedó y no puede encender la cámara. Justo se le quedó cuando terminó la clase. Coincidencia, ¿verdad? Coincidencia. Kelal, encienda su cámara. ¿Listo?
A ver, soy directo. No me gusta que hagan otras actividades mientras esté dando clases. Si ustedes deciden irse a dormir, irse a cocinar o cualquier otra cosa, es cuestión de ustedes. ¿Sí? Sin embargo, espero el respeto del caso con respecto a mi clase. Ya me ha tocado, no digo como ustedes, pero en otras asignaturas, que hay estudiantes que cogen, se conectan y se van a realizar cualquier otra actividad. Al final es usted el que pierde la clase. Pero si yo me llego a dar cuenta que usted está en otra función y yo les pido en cualquier momento enciendan sus cámaras y no encienden sus cámaras o no contestan, implica que usted no está en la clase. Y yo tengo la potestad de ponerle falta. ¿Ok? Entonces, están advertidos, por favor. Espero que se le dé la importancia a la asignatura como tal. Listo, que tengan buen día. Gracias.